¿Qué es lo que está interfiriendo en que se logre un cambio en Cuba? Porque hacia dónde va Cuba por parte del castrismo, sabemos hacia dónde va Cuba por parte del castrismo. Incluso con sus aliados, Almora, los aliados que ellos han tenido en los últimos tiempos para que los ayuden a mantenerse en el poder, que principalmente es China, Rusia y otros de esa órbita, ni siquiera esos aliados van a Cuba a hacer inversiones. Aunque Cuba les reporte a ellos realmente esa base de operaciones para toda la región, ni siquiera van a Cuba, porque ¿tú crees que realmente los Castro pueden engañar a los chinos o a la Rusia de Putin en lo que está pasando en la isla y volverle a tumbar, como se dice muy cubano, algo de dinero a esa gente? Evidentemente no, esa gente se sabe en el sistema cubano perfectamente bien porque en gran parte son los hacedores de ese tipo de sistemas. Entonces la usan a la isla como base de operaciones, a la inteligencia cubana, que sí es eficiente y sí les sirve, pero todo el resto lo mantienen ahí en un estado de sobrevivencia para que no se colapse el sistema, pero ellos saben que ahí no se puede invertir ni se puede hacer nada porque ese sistema es un desastre. Cuba lleva 66 años, es un desastre, se ha convertido en un lugar invivible, todo el mundo está escapando y realmente cualquier otro país, ya sea Estados Unidos o otro, puede brindar una ayuda, pero hay un momento también que las cosas tienen un límite, tienen una cierta magnitud. Entonces, ¿a qué me refiero con eso, Almori? Te lo mezclo con el otro tema que me gustaría tocar, y es lo que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos a nivel general de discusión, por ejemplo, con todo este mismo de la guerra, el tema de la guerra, posible guerra con Irán, toda la cuestión de Ucrania, Rusia, y demás. Y yo en estos días veía una interesantísima entrevista de Tucker Carlson con Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un individuo que desde el colapso del bloque comunista estuvo muy metido en propuestas de transición, propuestas económicas y demás. O sea, el tipo tiene un camino bien transitado. Algunos puntos uno puede o no estar de acuerdo, pero él se mete de lleno en algo de lo que en los últimos tiempos ha estado también en discusión, y es esto que se conoce como el Estado profundo. En el Estado profundo se viene y hace toda su explicación de cómo él ha visto que eso ha intervenido en contra de los propios intereses de Estados Unidos, de establecer vínculos con otros países y demás. Pero cuando yo leo cómo él describe y todas esas descripciones, encaja perfectamente con la descripción que uno ha venido dando también y todo lo que uno ha venido señalando con respecto al tema de la política hacia Cuba. Política que ha sido, en mi opinión, bipartidista. Ahí tienes elementos de demócratas y tienes elementos republicanos que se llaman conservadores y demás, pero que al final se han ido convirtiendo en un gran obstáculo para el cambio en Cuba y que han venido tratando de definir proyectos, liderazgos, direcciones y demás, y no han dejado que realmente desde la base, desde un liderazgo espontáneo, surjan las tendencias o los empujes para que cambien las cosas en la isla. A mí realmente me parece tremendamente interesante que se pueda en cualquier país desatar todo ese tipo de discusión descarnada. El otro día también veía una tremenda discusión que se dio entre Tucker Carlson y el senador Ted Cruz. Sí. Más allá, te digo, de los puntos que cada uno puede tener, pero esa discusión así descarnada me pareció interesantísima, y eso es lo que no existe en el caso cubano. Y definitivamente, mientras exista ese Estado profundo criollo, que es un compendio, es una relación que se establece entre llamados demócratas y llamados republicanos, y al final, te digo, son obstáculos totales. Ahora mismo, te pongo un ejemplo. Yo por la mañana veía el post en X del secretario de Estado, Marco Rubio, con la postulación de Rosa María Payá para ser la representante de Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué se sigue escogiendo a dedo? ¿Por qué se sigue diciendo y dictando? En vez de que realmente, recordemos quién fue la persona que representó a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos en los 80, que fue Valladares, cuando la administración Reagan. Pero ahora realmente es Rosa María Payá la persona que tiene más en su haber en el tema de derechos humanos en toda esta comunidad cubanoamericana para ser la representante, o es realmente que desde hace muchos es parte o uno de los actores que han sido escogidos a dedo para supuestamente darle rostro a la lucha anticastrista.
O te pongo otro ejemplo, Almora. Recordemos que el propio Armando Vallejar, y por eso lo mencionaba, hace unos meses hizo una fuerte denuncia contra Orlando Gutiérrez Bronat. Hizo un primer video que fue muy duro, pero hizo un segundo que aún fue más duro y lo barrieron todos los medios bajo la alfombra. Y no hubo ninguna discusión a los 3 días. Orlando estaba participando en foros, hablando lo mismo, Radio y TV Martí cubriéndolo igual, todo como si no pasara nada. Entonces, ese estado profundo que estaba escribiendo en esa entrevista a Jeffrey Sachs, y aparte hizo un barrido estupendo de los años 90 a la actualidad. Te digo, hay puntos en los que podemos estar o no de acuerdo, porque por supuesto él tiene su visión, pero de todas formas hay elementos tan claros de lo que él pone ahí que tiene tanto que ver con lo nuestro, porque es evidente que algunos de los actores políticos en el tema cubano vieron cómo funcionaba eso en el caso norteamericano y se engancharon ahí, se engancharon en net, se han enganchado en todo eso y han ejercido exactamente el desenvolvimiento que ese estado profundo norteamericano. Mira, en el exilio cubano y dentro de los medios de comunicación y la red no hay debate. No hay debate simplemente por varias razones. Primeramente, cuando tú invitas a un debate, una de las partes que está interesada, la otra te dice, no, yo con fulano, con fulana no voy a debatir. Cuando tú tienes una línea y tú invitas con todo respeto a personas que no se sienten cómodas con esa línea, no van a tu programa. Hemos creado unos políticos, unos activistas comunitarios, unos activistas en el tema cubano que solamente van a las emisoras de radio, a los temas, a los programas y a los periodistas que les van a preguntar lo que ellos quieren que les pregunten. Ahí es donde yo tengo que preguntar siempre ¿dónde está el pluralismo? Cuando yo personalmente he llamado a personas, oye, vamos, así te lo digo, oye, vamos a crear, tú me has planteado muchas veces un debate público con varias figuras, las he llamado, me dicen, no, yo con Rodiles no hablo. Entonces esa es la democracia que queremos para Cuba. Ese es el concepto democrático que tenemos nosotros para la sociedad, que simplemente hablamos y exponemos en una tribuna que nos es favorable y hablamos y discutimos con aquellos que están de acuerdo con nosotros o que van a aprobar todo lo que decimos. El resto no. Yo de verdad no entiendo eso, Antonio González Rodiles. Bueno, lamentablemente no, yo lo entiendo y lamentablemente sé por qué cosa es, ¿no? El problema es que realmente están todos esos intereses, se han repartido un pastel y no quieren poner en peligro ese pastel. Y por eso te mencionaba los dos grupos, Almora, porque cuando Obama se estableció esa política de deshielo y todo con un grupito determinado. Ahora después, en el primer periodo de Trump, se estableció también la política que se hizo con otro grupito determinado. Y cuando tú no encajabas y decías, no por aquí, no, esto no me parece, qué sé yo, eras echado a un lado. Y yo he vivido ambos esquinamientos, por decirlo de alguna forma, con un grupo y con otro. Porque en un momento determinado, cuando empezó el estado de SAT, mira, todas estas instituciones, NED, USAID, todas esas instituciones se acercaban y el lado mismo demócrata se acercó al estado de SAT como, oh, magnífico, qué sé yo, pero cuando uno empieza a decir las cosas que no se escuchan, mira, vete a un lado. Lo mismo pasó con el otro grupo. Yo hablé, y lo repito siempre, en el año 2018 y le dije al senador, cuando aquello senador Rubio, las cosas están marchando mal, se está escogiendo a dedo el proyecto Cuba Decide, se está tratando de opacar a todo el resto de la oposición. Si no militas aquí, no dices esto, te vas al piso, se te evaporan. Y tú recuerdas, Amora, perfectamente bien, en cuando todo el periodo Obama y en otro momento, que yo venía acá y eran todos los medios por entrevistar y todo lo demás, eso se evaporó de momento. Radio TV Martí pasaba los programas de estado de SAT, todo eso se evaporó. ¿Cuándo? Cuando uno empezó a decir lo que no se quería escuchar. Y lo que no se quiere escuchar, Almora, es que el tema Cuba se ha convertido en un comodín que le funciona a agentes de ambos partidos para seguir en este juego, pero en realidad no hay una estrategia seria para acabar con el castrismo. Y que nadie me diga a mí que con todos los recursos en el plano de lo político y en el plano económico que tiene la comunidad cubana, no se acaba con el castrismo una vez, no, 10 veces. Todo el capital financiero que hay, yo no sé cuántas veces está por encima del propio que tiene el régimen cubano, en el desastre y la ruina que vive. Y en el tema político, cuántas relaciones no se pueden establecer y cuántas relaciones no existen que se pueden usar ahora mismo con un secretario de Estado cubano-americano y los congresistas y demás, y no se ha hecho, no se acaba con un régimen que es una porquería, discúlpame la frase. Entonces eso, la única explicación que tiene detrás
es que no se ha querido y un grupo de gente ha hecho el tema Cuba su comodín. Ahora mismo vemos lo de USAID. ¿Qué pasó? Mira, se trató de tapar todo para que entonces a escondidillas los proyectos que tienen que ver con Cuba sigan y siguen de la misma forma, porque nada ha cambiado. Esto mismo que tú mencionabas, ¿cómo es posible que hablemos de medios de comunicación, medios independientes, donde no existe el más mínimo debate? Hay que repetir todo el mundo acopladito como pioneros. Por favor, eso lo sabemos de Cuba. Pero es que por eso te decía que gran parte de todo esto que estamos viendo y la discusión, que a mí me parece excelente que se den esas discusiones en el mundo político americano, pues nosotros los cubanos tenemos que decir, bueno, pero es que precisamente por eso que nosotros hemos repetido ese tipo de patrón torcido que hemos repetido en el plano de los cubanos, por eso es que no ha cambiado aquello y no va a cambiar mientras no exista una vía distinta, porque ni siquiera, Almora, nos toman en serio. ¿Tú crees que un presidente puede tomar en serio cuando le llevan a un personaje como Alexander Otaola y le dicen que es una persona respetable, que representa a la comunidad, un individuo incluso ahí físicamente disfrazado de Aladino? Entonces, por supuesto, los políticos que van a decir, no, sí, esto, lo otro, para buscar votos, porque si le están diciendo eso, dice, bueno, esto representa votos, pero ¿toman eso en serio? ¿Toman eso en serio como para apostar una transición en Cuba? ¿O quieren de nuevo los políticos y los actores políticos cubanos americanos, donde pongo republicanos, demócratas, todo el mundo, quieren de nuevo un regime change, un cambio de régimen llevado, sufragado, pagado, todo por el gobierno de los Estados Unidos? Pues no va a pasar, Almora, y no ha pasado. Y por eso seguimos 66 años después. Antonio González Rodiles, muchísimas gracias. Se nos venció el tiempo, que pasa muy rápido. Espero que no sea tan larga la ausencia por aquí, por este espacio. Sabes que tienes siempre disponible para ofrecer tu punto de vista. Antonio González Rodiles, pueden buscarlo en redes sociales por su nombre. Busquen Rodiles, Cuba, y también pueden poner Estado de Sats. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo.